Después de que HBO denunciara al ex administrador chileno del sitio de películas online Cuevana por delitos de propiedad intelectual, la justicia aceptó suspender el procedimiento en contra de Cristian Álvarez. A cambio de quedar libre y sin cargos, el joven no podrá, por ejemplo, acceder a la página de Cuevana durante un año y deberá dictar clases de propiedad intelectual y también de cine en colegios, algo que él había destacado que estaba dentro de sus intereses. Queremos ahondar más en este acuerdo y para eso conversamos en CNN en Alerta con precisamente el ex administrador de Cuevana en Chile, Cristian Álvarez. Gracias, Cristian, por estar acá en CNN Chile. Gracias a ti, Rafael. Bueno, Cristian, sin duda que este caso crea un precedente en Chile a propósito de que formalizados o acusados por propiedad intelectual en Internet, como el caso Cuevana, no se conocían masivamente. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se produjo esta situación en que te viste envuelto en definitiva? ¿Cuándo te acusan? ¿Cuándo te imputan? ¿Cómo se produce este caso? Bueno, desde la perspectiva mía fue todo muy rápido. Estaba un día en mi casa como cualquier otro y llega la policía de investigaciones a detenerme. Soy llevado al centro de justicia y aparezco en los medios ese mismo día formalizado. Ahí conozco cuál es la imputación, cuáles son los cargos que HBO pone en mi contra, que son violación a la ley de propiedad intelectual por obras de supuestamente propiedad de ellos y un daño patrimonial de 500 millones de pesos. Ese día soy dejado en libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional, más el control que la PDI hiciera sobre mi cuenta en Cuevana a la espera de que resolviera el tribunal, en el fondo. Y finalmente la Fiscalía propone, eso es importante destacar, algunas personas de HBO han dicho que ellos proponen un acuerdo y eso es falso. El acuerdo lo propone la Fiscalía me propone la suspensión condicional a cambio de las condiciones que tú nombraste y finalmente el martes 8 de mayo es la suspensión y el caso que hasta ahí. Hay preguntas que sin duda que surgen a propósito de, ¿qué ganabas tú siendo administrador de Cuevana? ¿Era un gusto? ¿Era por dinero? ¿Cuál era tu motivación para estar detrás de este proyecto? Ganancia en términos materiales, monetarios, económicos, no tuve nunca ninguna. La única ganancia que yo podía sentir era ver el ver que mi trabajo podía tener alguna repercusión positiva en la gente que veía el sitio. ¿Ya? Ver que podía poner al acceso de personas que difícilmente pueden acceder a un tipo de cine que en Chile y en Latinoamérica lamentablemente es escaso o se elitiza demasiado, y ver que les podía interesar, ver que les podía abrir una nueva expectativa a ver un tipo de arte que generalmente los medios nos niegan y nos hacen creer que el cine solo se hace en Estados Unidos, solo sale en inglés, solo se trata de explosiones y bombas. Y tuviste aquí en este sitio una posibilidad de difundir otro tipo de cine, recordando que eres licenciado en estética, digamos. Y ahí viste ese atractivo, ¿solo eso era todo tu interés? Era mi motivación. Cuando te dicen, usted está lucrando, usted la verdad es que está perjudicando a esta empresa, HBO en este caso, ¿qué impresión te dio a propósito de cómo se dio todo esto en el sentido de que estabas en tu casa, que ocupabas un sitio web como muchos chilenos lo hacen y que de pronto estabas siendo formalizado por una causa penal? Cuando lo supe, sinceramente estaba muy tranquilo, porque todo el que hace una afirmación tiene el deber de probarla. Yo sabía que ellos podían afirmar muchas cosas, pero si no tenían las pruebas para hacerlo, no iba a quedar en nada. Yo siempre supe que no las tenía. Siempre porque jamás lucré y jamás tuve acceso a contenido de ellos. Así que para mí era solo cosa de tiempo para que todo se acabara nomás. Vamos a cómo funciona. Tú como ex administrador de Cuevana recibías o tenías una clave de acceso para poder subir material o para compartirlo. ¿Cómo era tu labor? Hay una diferencia entre lo que es subir e indexar. ¿Ya? En lo que es subir significa que una persona toma un archivo, un documento y lo pone en Internet. Eso en algunas legislaciones se prohíbe o incluso se penaliza. Pero lo que trabaja Cuevana es indexar. Es decir, que toma direcciones de servidores ajenos y que ya contienen el archivo y se ponen dentro del sitio para ser reproducidos en él. Ya. Y eso en ninguna parte, bueno, no sé si el mundo, no sé, las leyes están cambiando rápidamente en este tema en Estados Unidos, en Europa, pero al menos en América Latina no es ningún delito, en Chile tampoco. Hoy en día, si tú entras a YouTube, por ejemplo, puedes tomar, y para entender lo que tú me estás explicando de indexar, tú pones insertar en un blog, por ejemplo, y es más o menos lo mismo. Tú en definitiva recopilas una serie de contenidos que están en Internet y los juntas en un sitio web. Claro. Esa es tu función.
Eso es el funcionamiento de Cuevana en el fondo. Y claro, esa era parte de mi labor, y la otra parte de mi labor también era hacer críticas de cine. Crítica de cine, a propósito de las películas que se indexaban. Claro. Me preguntan en las redes sociales, ¿cuándo te involucraste, gracias a Carlina Hipsters, cuándo se involucró, pregunta, con el sitio Cuevana? ¿Cuándo llega el momento en que empiezas a tener, digamos, una clave, a ser administrador en Chile de este sitio? Bueno, lo de administrador son un poco grande. Yo no sé si da para tanto. Yo era un colaborador del sitio, jamás tuve acceso ni al dominio, ni al código de fuente, ninguna de esas cosas que es lo que hacen los administradores informáticos. Y respecto a la pregunta, fue en el 2009, finales del 2009, yo conozco el sitio como un usuario más, en el fondo. La diferencia es que en ese momento no era tan masivo como ahora. Ya. Y con el correr de los meses veo un aviso en donde se dice que buscan gente que colabore. Un aviso en otro sitio web. En el mismo, un cartelito. Que decía, tú, si quieres colaborar con nosotros, link acá. Exactamente. Así me contacté con motivo de las críticas de cine. Llegamos a un acuerdo más o menos de cómo iba a ser la modalidad de trabajo. Me dan la clave de acceso y tengo acceso a un panel donde voy a editar las críticas, y posteriormente, cuando yo me familiaricé más con el tema de la indexación de contenido, también comencé a hacer eso también, a indexar películas. ¿Tu afán nunca fue, a ver, cuál es el...? Porque a ti se te acusa en definitiva por perjudicar a la industria, que es fundamental. Al momento de tú hacer esta publicación, ¿tenías conciencia de que, en definitiva, el dar a conocer contenidos a través de este sitio web hace y perjudica a una industria? ¿Hay conciencia más allá de que esté bien o mal? O sea, lo que yo tuve y tengo conciencia es que la industria ha planteado y seguirá planteando un lenguaje en donde intenta criminalizar esa acción. Pero de ahí a que eso sea cierto y tenga efectos reales, es muy distinto, y yo no lo pienso así. O sea, el mismo caso de la demanda, 500 millones de pesos y no he tenido que pagar ninguno. O sea, ¿cuáles eran las pruebas que presentó HBO para decir que habían perdido esa cantidad de plata? ¿Cómo lo midieron? En un momento se dijo, le preguntaron al abogado el día martes, le dijo a los periodistas, véanlo ustedes. O sea, es una clase de respuesta un poco impresentable. Sí. Y respecto a tu pregunta, si que yo estaba consciente de eso, en el fondo, la intención mía, y creo que puedo hablar por el resto de la gente cubana también, no era perjudicar a la industria ni competir con la industria, sino simplemente llegar donde la industria no alcanza a llegar, a veces porque no puede, o a veces simplemente porque no le interesa llegar. Por ejemplo, voy a poner un caso. Yo en estética fui alumno de don José Román, un guionista chileno muy importante, que entre otras películas que escribió se cuenta El Paraíso, mi amor, que es uno de los grandes clásicos del cine chileno. Primero, de hecho. Yo le consulté qué le parecía que su película estuviera puesta en internet, y le encantó la idea. Estaba feliz, me dijo que no me preocupara, que le diera nomás, siempre y cuando fuera gratis en el fondo, y así era. Y así lo hice. O sea, esa era más o menos la lógica de trabajo que yo quería tener. Poner al acceso de un público masivo, en un sitio masivo, contenidos que no hay otra forma de que puedan llegar a ellos. Yo sé que mucha gente podría decir, pero ¿cómo? Si hay ciclos de cine gratuitos, está la Cineteca Nacional, está el Normandí, que es muy barato, y es cierto, es muy valioso. Pero para el común de la gente, yo, lo personal, soy de Pudahuel, tengo un origen económico, no de élite, todo lo contrario. Es muy difícil llegar al circuito cultural donde uno se entera que estas cosas existen. Es uno el que tiene el deber de llegar a la gente y mostrarle cuáles son las alternativas de crecimiento cultural y desarrollo cultural que tenemos. O sea, la ley de propiedad intelectual nunca fue mi intención vulnerarla, e incluso sostengo que es algo que debe respetarse. Pero al mismo tiempo la Constitución establece que el Estado debe velar porque cada ciudadano tenga acceso al desarrollo cultural del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una de las películas más importantes de la historia del cine chileno y no la ha visto nadie? Eso ya me parece mucho más grave que el reclamo sin pruebas que haya hecho una empresa. ¿Cuál es el futuro de Cuevana, desde tu punto de vista? Así como ves que te persiguen a ti por un hecho puntual, por vulnerar la propiedad intelectual, cosa que finalmente no se comprueba en definitiva, por hacer que esta industria pierda muchos millones, y a propósito de tu caso, indudablemente que otras imputaciones van a aparecer. Se conoció el cierre de Mega Upload y evidentemente lo que uno puede leer es que va en esa línea. Cuevana en particular, ¿cuánto le queda de vida?
O a lo mejor puede haber alguna fórmula para compatibilizar las dos cosas. Bueno, como decía George Harrison, todas las cosas deben pasar, todas las cosas deben morir. Yo creo que es parte natural del ciclo de la vida, de la evolución del conocimiento humano. Aparecen mecanismos de transmisión de conocimiento, algunos son perseguidos, otros sobreviven, los que sobreviven se van adaptando y así. Psicoana dura un tiempo más, mucho tiempo más, dura más lo que dura nuestras vidas, no lo sé. Pero lo que sí yo doy por hecho es que el compartir conocimiento, ocupando los medios digitales, es algo que llegó para quedarse en la humanidad. Cristian, lo último, se nos acaba el tiempo. La primera frase que le vas a decir a tus alumnos que te van a escuchar en los colegios donde vas a dar charlas a propósito de propiedad intelectual. ¿Qué les vas a decir cuando te enfrentes ahí en una pena que puede ser algo muy positivo? Bueno, en primer lugar, para mí eso no es ningún castigo, para mí es un premio prácticamente. Si alguien puede considerar que el compartir conocimientos con niños y jóvenes es un castigo, no sé, que revise sus valores en el fondo. ¿Y qué les va a decir? Bueno, creo que les diría que el ser humano es una especie bastante frágil, ¿ya? Somos una especie que al más mínimo virus nos morimos, no aguantamos mucho tiempo sin oxígeno, no aguantamos mucho tiempo sin agua, sin comida. Y sin embargo hemos conquistado la mayor parte del mundo, hemos podido comprender el origen y el desarrollo de nuestro universo. ¿Y cómo fue posible eso? Y somos tan frágiles. Bueno, porque fuimos capaces de generar conocimiento y de compartirlo. Y las leyes de propiedad intelectual, más que no nacieron para proteger las empresas, no nacieron para proteger un consorcio, nacieron para proteger el conocimiento y proteger el derecho de cada ciudadano a llegar a él. Cristian, gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ti por el espacio. Cristian Álvarez, quien fue absuelto de esta causa a propósito de ser un administrador de Cuevana en Chile, evidentemente él lo plantea como un usuario más de este sitio web, que en definitiva comparte diferentes películas por internet. Hasta aquí esta entrevista, siga con nosotros en CNN Chile.